Emanuel, Tamara, Franco, Alex, Martín, a todos nuevamente. Claudio, buenas tardes. Bueno, chicos, damos inicio a esta segunda parte de la asignatura, Laboratorio de Programación orientada a objetos, parte 2, en la que vamos a continuar viendo herramientas de Visual Studio principalmente. Vamos a continuar viendo también y utilizando la herramienta que he utilizado en la primera parte de la materia, que es C Sharp, que fue C Sharp. La vamos a seguir utilizando y se va a sumar una segunda herramienta que eh, principalmente está enfocada a lo que es la parte de diseño. Esto es diseño de interfaces de usuario, eh, diseño de las aplicaciones desde el punto de vista visual. Recuerden, cuando habíamos empezado a ver el lenguaje C Sharp o Windows Form o también algunos ejemplos con Visual Basic, nosotros utilizábamos para las interfaces de usuario lo que se llama Windows Form. Ahora vamos a seguir creando aplicaciones, vamos a seguir creando interfaces de usuario, pero utilizando una herramienta que vendría a ser como una herramienta especializada para tal tarea, que es la creación y diseño de interfaces de usuario. Esta herramienta se llama WPF. Es un breve resumen antes de empezar a desarrollar lo que vendría a ser la primera unidad, en donde vamos a conocer un poco más en detalle de esta herramienta, el contenido de esta segunda parte. Vamos a hacer un repaso de cuáles son las condiciones de la cursada en este segundo cuatrimestre, año 2024. Este PDF ya está disponible en el aula virtual. Aquellos que quieran descargarlo para visualizarlo ya lo pueden hacer porque está disponible. Recuerden que tienen que matricularse en el aula. Aquellos que todavía no están matriculados en el aula tienen que hacerlo para poder cursar la asignatura y cumplir con todas las tareas y requisitos que se les va a ir solicitando a medida que avancemos con el desarrollo de la cursada. El equipo de cátedra ya se ha sumado el profe Pablo Porcel, es quien va a estar a cargo de la comisión de San Salvador de Jujuy, con lo cual ya la parte práctica ha sido reforzada con el profe Pablo. Luego, el equipo de cátedra, el resto de los docentes, seguimos siendo los mismos. Fabiana Aragón, la ingeniera Fabiana Aragón, está a cargo de la Comisión de San Salvador de Jujuy. Quien les habla, Jorge Javier Gutiérrez, a cargo de la Comisión de San Pedro. Y el ingeniero César Castillo, a cargo de la parte práctica de la Comisión de San Pedro. Y Pablo Porcel, el profe Pablo Porcel, de la parte práctica de la Comisión de San Salvador de Jujuy. Compartimos el aula virtual, compartimos el contenido, compartimos el desarrollo, la aplicación, los tiempos, el cronograma es que puede variar según los horarios, las disponibilidades de cada uno de los docentes de cada una de las comisiones, pero bueno, principalmente hay un cronograma, una planificación, luego cada uno llevará y desarrollará el contenido de la asignatura según cómo lo haya planificado. Nosotros principalmente compartimos el contenido, ¿sí? Compartimos incluso la herramienta, compartimos también los trabajos prácticos. Ya en la parte práctica puede haber alguna diferencia en cuanto a los requisitos, en cuanto a las condiciones de la cursada en la parte práctica de cada uno de los docentes responsables de la práctica. Puede haber algunas diferencias, pero principalmente el aula virtual, que es en donde nosotros vamos a tener disponible nuestra principal herramienta de comunicación, nuestra principal herramienta de
disponibilidad de materiales para que ustedes puedan descargar, tal cual como lo venimos haciendo y lo hicimos en la primera parte de la asignatura. ¿Sí? Hemos compartido el espacio virtual de, de esta plataforma con la Comisión de San Salvador. ¿Sí? La comunicación va a seguir siendo la misma. Los comunicados de la cátedra van a ser publicados a través del grupo de Facebook. Ya está disponible también la actividad para que ustedes puedan unirse a el grupo de Facebook para que así vean todas las publicaciones, los avisos, ya sea de fechas de exámenes, se van a publicar, bueno, también las notas, algún alguna fecha o alguna tardanza, supongamos, o algún movimiento de horario, ¿sí? Todos esos tipos de avisos se van a publicar en el grupo de Facebook. Después, los comunicados más formales del foro de la cátedra se van a publicar en el foro panel de avisos. Ahí se van a publicar, por ejemplo, también puede ser la fecha de algún examen, pero se van a agregar las condiciones un poquito más detallado y de manera formal, cuáles son las condiciones para poder rendir si es que lo que se está publicando o comunicando es un examen. ¿Sí? Eh, las consultas, de forma general, ustedes pueden realizar todas las consultas de temas generales en los foros del aula virtual, ¿sí? Correspondiente al tema de la consulta. Tienen disponible un foro general de consulta, que es ahí donde ustedes pueden consultar, como por ejemplo, no les ha quedado claro alguna condición de la cursada, no les ha quedado claro tal vez alguna fecha de, de examen o de presentación de trabajo práctico, todo lo que tiene que ver con referente a la asignatura de forma general, lo pueden hacer a través del foro del aula virtual, foro general. Cuando ocurre alguna situación particular, como por ejemplo la parte práctica, justificación de alguna inasistencia, cuando tienen inconveniente en el acceso a un examen parcial, por ejemplo, o cuando tienen inconveniente en el acceso, como ha ocurrido en el primer cuatrimestre, en donde se han cambiado los links, los enlaces a la plataforma Zoom, lo cual, digamos, tuvo que hacer una actualización, se tuvo que hacer una actualización en la publicación de los enlaces de los mismos, ¿sí? Recuerdo que un alumno había consultado que no podía ingresar en el foro de consulta general y en ese mismo foro se le respondió. Eh, También, bueno, tienen los correos de cada uno de los docentes de la cátedra, tanto de la parte teórica como la parte práctica. Bueno, acá dice el EPO1, es en realidad el EPO2. Si bien, como verán, digamos, no hay prácticamente ningún cambio más que en el nombre de la asignatura en cuanto a lo que tiene que ver con comunicación. Tienen que escribir entonces el EPO2 en este caso y el motivo de la consulta de manera de poder el docente identificar más rápidamente el mensaje. Si bien, bueno, por mi parte, yo particularmente tengo un correo para la universidad, otro correo personal y otro correo para otro trabajo. Eh, Me gusta, digamos, mantener una forma organizada en ese sentido para poder luego responder cuando me toque hacer tareas de la facultad, cuando me toque hacer tareas de mi otro trabajo o cuando me toque responder algunas cuestiones particulares. Lo hago haciendo uso de distintas cuentas. De esa manera a mí me permite llevar un mejor orden y organización con respecto a las casillas de correo. Esto tengan en cuenta, esta parte, no se atenderán consultas realizadas por Facebook. Nosotros la plataforma Facebook la utilizamos solamente para publicar avisos, ¿sí? No es un chat de consultas, no es un foro de consultas. Aquellos que tengan dudas con respecto a algún tema o a la materia, eh, están justamente disponibles los foros
respectivos de la asignatura, ¿sí? Si ustedes quieren hacer una consulta particular de algún trabajo práctico, de algún tema, de alguna consigna, no es el Facebook el lugar para hacerlo, ¿sí? Tienen que hacerlo a través de las secciones correspondientes del aula virtual. Tampoco, bueno, por supuesto, tampoco el Messenger, el chat, ni tampoco mensajes del aula virtual. Esto último, si bien muchas veces hay alumnos que esto me llega también al correo, así que yo lo tomo de manera de que si han utilizado el aula virtual para enviar un mensaje, de mi parte, digamos, he tratado de responder a la brevedad. Pero cuando envían mensajes por correo, es el primer canal de comunicación para mí más rápido para responder, ¿sí? Porque en el aula es, digamos que la interfaz de los mensajes del aula virtual no es muy cómoda, que digamos para mí, ¿sí? Para poder visualizar los mensajes. Supongamos, recibo un mensaje de algún alumno y no tiene el nombre del asunto y después cuando lo quiero volver a ver, ya como que me pierdo un poco porque eh, esa sección de mensajes del aula virtual no es muy cómoda en cuanto a su interfaz para poder ver los mensajes, ¿sí? Prefiero que lo hagan siempre utilizando el correo electrónico, la dirección de correo, ¿sí? Entonces, no se atienden consultas realizadas por Facebook, tampoco el Messenger, y eviten enviar mensajes del aula virtual, ¿sí? Si se eviten, no quiere decir que no lo hagan, pero sí, por ejemplo, en Facebook y con Messenger puede ser que, como ahí estamos compartiendo el, el- la herramienta, estamos compartiendo el Facebook en el grupo, por ejemplo, de Facebook, puede ser que tanto la profe Fabiana o los otros docentes hagan sus advertencias al respecto, ¿sí? Con respecto a los horarios de clase, en nuestro caso la sede de San Pedro, será la parte teórica los martes a partir de las 15 hasta las 17 y la práctica las van a tener de lunes a partir los días lunes a partir de las 14 hasta las 16 horas. Los requisitos para cursar la materia tienen que tener previamente aprobada o regularizada la asignatura Laboratorio de Programación Orientada a Objetos 1, es decir, la primera parte de la asignatura del primer cuatrimestre. Tienen que inscribirse en el sistema CIU Guaraní para poder cursar la asignatura. Esto es importante porque a la hora de cargar las notas finales de la cursada, quienes no figuren en la planilla del CIU Guaraní no serán tenidos en cuenta para más que nada evitar inconvenientes porque no conservamos la nota, particularmente también no conservo la nota este, de la asignatura. Pueden cursarla así como oyentes y tienen, creo, próximamente una fecha de examen, si mal no recuerdo, a principios de septiembre, con lo cual, en teoría, digamos, tienen todavía tiempo para poder inscribirse, pero en definitiva, cuando una vez que esté publicada la planilla proveniente del sistema CIU Guaraní, esta ya no se podrá modificar. Es decir, el docente, ni yo ni otros docentes pueden hacerlo de agregar alumnos a esa planilla, ¿sí? Quienes no figuren en esa planilla, tengan presente que no se conservarán las notas de la cursada. Y es una de las condiciones para cursar. Tiene que estar sí o sí inscripto en el CIU Guaraní. Bueno, estar matriculado en el aula virtual, como bien había mencionado hace un momento. Lo que no había mencionado es que su cuenta, bueno, esto creo que ya sacó la FACU una normativa en donde se le solicita una estandarización de su registro en el aula virtual, en donde tiene que respetar sus nombres y apellidos completos en su perfil de usuario. Si mal no recuerdo, les exigen también una foto de perfil. En mi caso, digamos, la foto de perfil no es un requisito obligatorio, sí lo es los nombres y apellidos que coincidan este, como figura también en el sistema CIU Guaraní, ¿sí? Más que nada para cuestiones de organización, cuestiones
de control, ¿sí? Para poder controlar la planilla del SIU y controlar después la planilla de inscriptos o matriculados en el aula virtual para poder llevar una mejor organización en ese sentido. Todos los alumnos que no cumplan estas condiciones van a ser desmatriculados del aula virtual al momento, bueno, ya de realizar las verificaciones correspondientes. Estas verificaciones la puede realizar la ingeniera Fabiana Aragón eh, y yo, que somos los administradores del aula virtual y tenemos disponibles las planillas. Por supuesto, la ingeniera Aragón realizará las verificaciones de la planilla de San Salvador y en mi caso realizaré las verificaciones correspondientes a la Comisión de San Pedro. ¿Cómo va a ser la dinámica de las clases? Esto es importante, el sistema de aprendizaje activo, ¿sí? Que hemos tratado y estamos tratando de poder adoptarlo cada vez más y hacerlo de manera progresiva, ¿sí? Que tiene que ver con hacer que primero el material esté disponible para su descarga y lectura, de manera que el alumno pueda darle una leída al material, pueda visualizar si es que están disponibles también los videos, ¿sí? La idea es que las clases estén subidas y disponibles en el aula virtual antes de la fecha estimada. Y en el día de la clase, el objetivo es que se realice una especie de debate en la cual los alumnos que necesiten consultar o profundizar sobre algún tema en particular se haga en ese espacio, en esas horas disponibles que tenemos los días martes, ¿sí? Eh, bueno, el equipo docente ejerce un rol de guía y tutor del grupo de estudiantes, se selecciona y se brinda el material de lectura, como también se elaboran videos como recursos educativos complementarios, ¿sí? Eh, Hay videos que se van a subir que corresponden ya a clases pregrabadas de los temas de la asignatura, como también hay videos que se han seleccionado con los temas correspondientes. Esto quiere decir que son videos de otros docentes que desarrollan un tema en particular. Bueno, los alumnos, en este caso los alumnos, van a adoptar un rol activo en la clase. Es muy importante que ya van a ver más adelante para el tema de lo que tiene que ver con la participación activa. Ya les voy a comentar en la siguiente diapositiva. Se requiere que los alumnos lean el material de lectura, vean los videos, si es que el tema así lo requiere, procesen la información y trabajen los conceptos antes de la clase, antes de la clase. Esa es la intención, esa es la idea. Manteniendo una comunicación fluida con los otros alumnos y profesores mediante los foros del aula virtual, ¿sí? Este sistema de aprendizaje activo es cuando ustedes van a poder utilizar el aula virtual para poder profundizar los temas, para poder consultar alguna duda o quieren simplemente compartir algún tutorial, quieren compartir alguna forma de resolver algún tema, ¿sí? Siempre en esos casos poniendo alguna intervención suya, no solamente, por ejemplo, chicos, buenas tardes, les comparto un link donde tienen para descargar el material referente a este tema. La idea es que sea un poquito más eh, con una mayor descripción, donde se note que el alumno ha intervenido y se note que está procesando el tema. No sé si me puede explicar. Eh, que se note su intervención en el tema. No es solamente publicar la disponibilidad de un link, sino también copiar y pegar también algunos fragmentos de código, de algún ejemplo de que haya eh, realizado en su computadora, ¿sí? Es decir, compartir de alguna manera su experiencia con cada uno de los temas. Eso es lo que se valora más. Posteriormente, los alumnos tienen la oportunidad de profundizar sus conocimientos el día de la clase con la idea de, bueno, de fomentar el diálogo, la cooperación, el pensamiento crítico y autónomo y la generación de ideas, ¿sí?
Estos son muchos de los objetivos por los cuales la intención de adoptar el aprendizaje activo hace que sea una clase más dinámica, ¿sí? Donde no solamente el docente sea el que esté hablando y del otro lado eh, sea como una especie estática en donde el docente habla y el alumno solamente escucha, ¿sí? La idea es que se armen una especie de debate y para ello es importante que ustedes puedan cooperar haciendo sus intervenciones, cooperar en un sentido, porque digamos, esto es un requisito que forma parte de la nota de los alumnos promocionales. Evaluaciones. Y ahora sí, eh, como previamente lo estaba diciendo, acá ya tenemos identificado este tema principalmente que se llama participación activa. Con el fin de promover el desarrollo de capacidades de comunicación, es importante que el alumno participe activamente durante el cursado de la materia mediante los foros del aula virtual. Ahora, como ustedes pueden ver, bueno, acá tenemos al final de la cursada, el alumno deberá contar con al menos 3 puntos en este ítem para regularizar la materia y con al menos 5 puntos para promocionar, ¿sí? Ustedes pueden realizar una pregunta, pueden realizar o hacer dar una respuesta a algún alumno. No necesariamente la consulta realizada o la pregunta que quieren hacer o la respuesta que quieren aportar tienen que hacerse a los alumnos de la Comisión de San Pedro. Pueden hacerlo a consultas de alumnos que pertenezcan a la Comisión de San Salvador también, ¿sí? Recuerden que compartimos el mismo espacio y esto se valora como parte de una evaluación y es obligatorio tanto para regularizar como para promocionar. Para sumar a la participación activa, bueno, ya cuando esté disponible, por ejemplo, acá en el aula virtual tenemos la unidad 1, que todavía no está habilitada, este espacio. Actividad 1.2, foro general de dudas y consultas sobre la unidad 1. Entonces ahí ustedes, cuando esté disponible esta sección, en este caso, bueno, es un video y también van a tener disponible acá en la actividad 1.1, que es la lectura del material bibliográfico, que ya se los voy a mostrar cuando arranquemos el desarrollo de la asignatura con la unidad 1, ¿sí? Entonces, la participación activa se basa en sus intervenciones en el aula virtual. En el primer cuatrimestre, la participación activa también fue tenida en cuenta en las participaciones en el aula, perdón, en las clases teóricas y en las clases de práctica. Vamos a agrupar todas esas participaciones directamente para que formen parte del aula virtual. Esto no significa que ustedes dejen de participar en las clases teóricas, no significa que tienen que dejar de participar en las clases prácticas, ¿sí? Lo que le va a sumar puntos, en este caso, van a ser sus participaciones, sus intervenciones en el aula virtual a través de los foros de cada sección, ¿sí? Trabajos prácticos, van a tener una serie de trabajos prácticos que tienen que aprobarlos con un 80% de lo que se les solicita. Para aprobar, se debe tener desarrollado en forma correcta el 80% de lo solicitado. Los trabajos prácticos deben ser realizados en grupos, ¿sí? Según la cantidad de alumnos que estén disponibles, que sean de la Comisión, bueno, San Pedro en este caso, vamos a agruparlos con un mínimo de 4 integrantes por cada grupo, ¿sí? Esa es la configuración que va a ser por defecto. Si hay algún grupo en donde tengan uno o dos y en otro grupo que tengan tres o dos, se van a fusionar en uno solo. Exámenes parciales.
ya vamos a publicar el cronograma también y ustedes van a tener las fechas de los parciales publicados en forma oportuna. Se van a tomar 2 parciales de teoría de tipo multiple choice y se aprueban cada uno de ellos con el 70% del puntaje, ¿sí? Cada uno tiene un recuperatorio. Esto tengan en cuenta. Al desaprobar un recuperatorio, el alumno pierde la posibilidad de aspirar a la promoción. No significa que queda libre, no significa que queda libre. Al desaprobar un recuperatorio, si le va mal, por ejemplo, en el primer parcial, le va bien en el segundo, recupera el primero, pero le va mal, ya no alcanza a promocionar. Pero le queda una opción de regularizar. Esto quiere decir que puede aprobar la materia un 50% y el otro 50%, que sería la parte teórica faltante, la que desaprobó, rendirla en una mesa de examen, ¿sí? Aquellos que aspiren a la regularidad, ¿sí? No es obligatorio que rindan el examen parcial, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, hay un alumno que, bueno, según sus tiempos, de su organización, ha decidido asegurarse con la parte práctica, hacer los trabajos prácticos, hacer el trabajo final, ¿sí? Para poder alcanzar la regularidad. Y después, la parte teórica decide rendirla en cualquier mesa de examen que se publique durante el año, ¿sí? Es una opción, son decisiones personales. Uno, por supuesto, cuando hay me pasaba en mi caso, cuando había una materia que se podía promocionar y bueno, trataba, por supuesto, de alcanzar siempre la promoción. Me debe haber tocado un par de casos en donde por falta de tiempo y organización, es más que nada de organización. De tiempo hay tiempo. Si uno se organiza de una manera en que puede este, mantener, como, como dicen por ahí, no, fácil puede ser llegar, lo más difícil es mantenerse. Uno puede llegar a cumplir con los horarios, uno puede llegar a cumplir eh, con las primeras metas, pero ¿cuál es lo más difícil? Lo difícil es mantenerse, ¿sí? Mantener el equilibrio, la regularidad, levantarse todos los días a un cierto horario. Y crean o no, el cuerpo y la mente también se acostumbra y de alguna forma ustedes pueden luego sentir que la organización solo evoluciona a medida que cursan y desarrollan la asignatura, ¿sí? Por eso muchas veces digo, bueno, no se trata de tiempo, sino principalmente se trata de organización. Cuando uno mejor se organiza, mejor salen las cosas. Bueno, también habré escuchado por ahí, eh, si uno planifica tanto es cuando no salen las cosas, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Uno realmente debería poder planificar y si lo ha organizado bien, todo lo que sea planificado va a salir conforme a cómo lo ha organizado, ¿sí? Así que bueno, en definitiva, la organización tiene mucho que ver. Profe, disculpe, Sí, el examen final, el de regular, es múltiple choice. no, depende de la cantidad de alumnos. Si son pocos los alumnos, el examen final es una evaluación oral con algún tema a desarrollar. Ah, Un bien. tema que sería una unidad de, de, de la asignatura, que son 6 unidades, ¿sí? ¿Y es solo teórico? Es solo Ah, teórico, no va práctica. bien, profe, gracias. Bien, de nada. Trabajo práctico final. Tenemos participación activa, tenemos trabajos prácticos, tenemos parcial de teoría y tenemos trabajo práctico final, que forman parte de las evaluaciones para poder alcanzar ya sea la regularidad o la promoción. En este caso, el trabajo final se trata de el desarrollo de un sistema
para una empresa o negocio propuesto por la cátedra, que bueno, ya está definido. Ya el profe de práctica les va a comentar cuando comiencen con el trabajo práctico número 1. El desarrollo debe ser en forma grupal, y para aprobar cada grupo tiene que entregarlo en forma digital, en formato digital, el sistema desarrollado y también el manual del usuario. Eh, para aprobarlo tienen que exponer. Muchas veces uno, bueno, esto me ha pasado porque yo también era profe de práctica al principio, JTP. Me preguntaban alumnos, ¿qué es exponer el trabajo final? La exposición, si vos formaste parte del grupo y formaste parte de el desarrollo de la parte que te tocó desarrollar, ¿sí? La exposición no es otra cosa que contar lo que hiciste, ¿sí? Contar lo que hiciste, pero eso no significa que tienes que saber solamente lo que te tocó desarrollar. Supongamos un sistema que tiene 5 o 10 módulos y se repartieron los temas, vos hacer estos 2 módulos, otro compañero de grupo hace otros 2 módulos y, y solamente se enfocó, está bien, no digo que está mal en un sentido. Él, el alumno que le tocó desarrollar 2 módulos, supongamos, se enfocó en tratar de terminar su parte. Pero a la hora de exponer y defender el trabajo, la idea es que el, el integrante del grupo no solamente sepa su parte, no es que se le va a pedir cómo ha desarrollado los otros 2 módulos sus compañeros. No, la idea es que tienen que conocer el sistema, tienen que conocer la aplicación que han desarrollado y que no es más que la misma que se empezó a desarrollar desde el trabajo práctico número 1, que se va a hacer también en este segundo cuatrimestre, tal cual se hizo en el primer cuatrimestre. ¿Sí? Un trabajo práctico que se va a ir desarrollando de forma gradual a medida que avancemos con los temas de la asignatura. Tengan en cuenta que la calificación de esta instancia de evaluación consta de 2 ítems. Una calificación grupal por el desarrollo del trabajo, ¿sí? Aquellos trabajos que resulten muy buenos, tienen las calificaciones más altas, por supuesto, y también una calificación individual según cómo hayan realizado la exposición, ¿sí? Son 2 notas, una nota grupal por el desarrollo del trabajo final y una nota individual o calificación individual por la exposición que ha realizado. Bien, esas son las evaluaciones. Ahora, requisitos para aprobar la asignatura. Esto es régimen de promoción sin examen final. ¿Qué significa? Que si yo promociono la asignatura, ya tengo la asignatura aprobada y no tengo que rendir ningún examen final ni nada, ¿sí? Ya me va a figurar a mí en la libreta como asignatura aprobada y con la nota final obtenida. Aquellos que aspiren al régimen de promoción tienen que cumplir estos 4 requisitos: trabajos prácticos, presentar y aprobar todos los trabajos prácticos, exámenes parciales, estos son los exámenes de teoría, aprobar los exámenes de tipo teórico con un mínimo del 70% del total. Participación activa, obtener un mínimo de 5 puntos, ¿sí? Participen en el aula virtual, que es principalmente desde donde se va a calificar este ítem, participación activa, ¿sí? Eh, Trabajo final es el desarrollo, la exposición y la aprobación del trabajo final. ¿Sí? Tienen que desarrollar, exponer y aprobar ese trabajo, ¿sí? Esas 4 condiciones para poder promocionar sin examen final. Aquellos alumnos, bueno, acá está la nota, cómo se obtiene la nota sin examen final. Fíjense que es una formulita. Aquellos que promocionen se pondera un 0,4, sería un 40% de los exámenes parciales, un 0,2 o 20% de lo que resultó de su participación activa
y un 0,4 o 40% de lo que resultó del trabajo final, tanto grupal como individual, ¿sí? Reemplazando todos los valores, se obtiene la nota final. EP, examen promedio de las notas obtenidas en los exámenes parciales. Participación activa es el resultado obtenido de la evaluación continua realizada en clase, presentación al término de los trabajos prácticos, participación en clases y en los foros del aula virtual. Fíjense que en participación activa nosotros pusimos solamente aula virtual, que es a partir de ahí desde donde vamos a evaluar. Trabajo final es la nota obtenida en la exposición y evaluación del trabajo final. Requisitos para regularizar, que sería, digamos, el régimen regular, promoción con examen final, ¿sí? Esta parte sería como un 50% de la parte práctica principalmente, no hay nada de teoría, ¿sí? Aquellos que quieran regularizar se enfocan en la práctica, realizan los trabajos prácticos, presentan y aprueban todos los trabajos prácticos, participan en el aula virtual con un mínimo de 3 puntos y exponen, desarrollan y exponen y aprueban el trabajo final. ¿Sí? Esas 3 condiciones. Fíjense que acá no aparece exámenes parciales. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los exámenes parciales no son obligatorios para aquellos que quieran regularizar. De aquellos que quieran regularizar, no es necesario que rindan los exámenes parciales. Por supuesto, siempre se espera, digamos, la intención es promocionar, a menos que estén muy apretados de tiempo y no tengan tiempo para estudiar la parte teórica, entonces no les queda otra que desarrollar la parte práctica. Y la parte teórica, una vez regularizada, este, la rinden y aprueban en cualquier mesa de examen durante el año. Ese examen final, para aquellos alumnos regulares, ¿sí? Que han aprobado la parte práctica, presentaron TPs, y acá está, digamos, una respuesta al alumno que me había preguntado recién. El alumno deberá rendir un examen de contenidos teóricos en la fecha correspondiente a la fecha de examen. Para este examen, el alumno deberá demostrar el dominio de los temas teóricos establecidos en el programa de la materia, utilizando el lenguaje técnico apropiado, ¿sí? Tienen que saber, la temática, digamos, de la materia, las unidades del programa analítico, utilizando el lenguaje técnico apropiado, que es mencionando y describiendo eh, todos los conceptos que corresponden a todas las unidades de la asignatura. Por supuesto, no se le va a tomar una por una todas las unidades de la asignatura. El docente que le toque evaluar seguramente va a elegir alguna o seguramente en algún caso podrá brindarle 3 unidades al alumno y el alumno puede elegir uno de esos 3 a desarrollar. Todo va a depender de ese momento, principalmente de la cantidad de alumnos. Si son muchos alumnos, yo calculo que unos 5 para arriba, eh, la modalidad cambia y será en formato múltiple choice, ¿sí? La modalidad de este examen es oral y se aprueba con el 60% del puntaje total. Alumnos libres. Aquellos alumnos que no han aprobado o directamente que no han cursado la asignatura, tienen la posibilidad también de rendir y aprobar la asignatura sin haber cursado. Pero, siempre hay un pero, no es tan fácil como suena, ¿sí? Rendir libre tiene sus condiciones, tiene sus requisitos y tiene que ver con que, claro, supongamos el alumno ha cursado toda la asignatura, ha rendido los exámenes, eh, no le fue bien en la promoción, no le fue bien
eh, en la participación activa y le faltó algún tema para poder regularizar. Bueno, cual quedó libre, ¿sí? Entonces, después viene otro alumno que directamente no se inscribió en la asignatura, no la cursó y se inscribe como libre, ¿sí? Ahí tenemos dos situaciones. Al rendir libre, el alumno tiene que demostrar los conocimientos como si la hubiera cursado. Esto es, presentar los trabajos prácticos y el trabajo final. Esto quiere decir que tiene que presentar cada uno de los trabajos prácticos, pero por lo menos hasta 10 días antes de la fecha del examen. Si la fecha del examen es supongamos, el 15 de septiembre, ustedes tienen que presentar todos los trabajos prácticos y el trabajo final como máximo hasta el 5 de septiembre. ¿Sí? Por supuesto, el enunciado y tanto de los trabajos prácticos como del trabajo final es el docente de la comisión a la que corresponde quien le brindará los enunciados correspondientes. Para ser aprobados los trabajos prácticos tienen que encontrarse en forma completa y correctamente desarrollado, en este caso ya el 100% de todos los ítems. No es como cuando lo estaban cursando, que se pide por lo menos un 80%, ¿sí? Para rendir libre es un poquito más exigente. Defensa del trabajo final no significa más difícil, más complicado, es un poquito más exigente, ¿sí? Porque tengan en cuenta que si sería solamente rendir un examen sin presentar los trabajos prácticos, es como que si no se hubiera preparado el alumno para la práctica en ningún momento. Defensa del trabajo final, una vez aprobado el ítem anterior, tiene que exponer el TP final y aprobar su defensa, y esto se hace por lo menos entre 24 y 48 horas previas a la fecha del examen. Una vez aprobado lo anterior, ahí sí, ya ustedes rinden una evaluación práctica en máquina, en computadora, el día de la fecha de examen, ¿sí? Fíjense cómo hay algunos cambios. Este, Aquellos que cursan la materia tienen la posibilidad de presentar los trabajos prácticos como si fuera el examen de práctica, no se le está tomando un examen en computadora, ¿sí? Esta evaluación es presencial y consiste en el desarrollo de algunas funciones de una aplicación Windows Form, acá sería, digamos, WPF. El examen práctico se aprueba con el 70% de la aplicación funcionando correctamente. Si usted se le da un enunciado diferente o similar a algún punto del trabajo práctico, y ustedes tienen que rendir ese examen de práctica desarrollando esa aplicación en WP. Una vez aprobado lo anterior, pasan recién al examen de teoría y rinden el examen de los contenidos teóricos. Para este examen, el alumno deberá demostrar dominio de los temas teóricos establecidos en el programa, utilizando el lenguaje apropiado, y la modalidad de este examen es oral y se aprueba con el 70% del puntaje total, ¿sí? Así que si ustedes deciden, por ejemplo, no cursar la asignatura, o hay algún compañero que ha decidido no cursar y quiere rendir libre, fíjense que no es algo sencillo de hacer, ¿sí? Es un poquito más exigente para poder rendir como alumno libre, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Las pueden hacer ahora o también la pueden hacer en el foro del aula virtual, que para eso también está. ¿Quieren escribir en el chat alguna consulta? También lo puede hacer. De Manuel por ahora no. Bien. Profe, más o menos, ¿cuándo serían las fechas de examen y eso? La fecha del examen, más o menos, el cronograma inicial lo tenemos para el
1 de octubre, el primer examen parcial. Pasa que después hay un par de feriados de días lunes, así que ahí ya tenemos que acomodar según cómo vayamos desarrollando los temas, ¿sí? De tomar el recuperatorio en la semana siguiente o bien los recuperatorios al final de la cursada. Ahí ya vamos a ver. Tiene mucho que ver también el rendimiento de lo que resulte la evaluación, ¿sí? Así que bueno, más o menos ustedes vayan calculándole que para el 1 de octubre, que hasta el momento es la planificación que tenemos como planificación inicial, cronograma de actividades. Puede suceder algo en el medio o no. Si no sucede nada raro, el 1 de octubre es el primer examen parcial. Y el segundo, esto no estoy teniendo en cuenta el recuperatorio, el segundo examen el 29 de octubre. O sea que acá hay dos feriados, ahí está. El Profe, lunes, ¿y sí, la modalidad es la misma que la de el cuatrimestre pasado? Son, ¿cuánto nos dan? ¿Media hora, así? ¿Algo así? sí, es la misma modalidad. Sí, Ah, bien. bueno, ¿no hay ninguna duda más? Por ahora no, profe. Bueno, bien. Aprovechemos la clase de hoy. Digo, aprovechemos porque en un principio iba a ser una clase informativa, pero como toda introducción, toda primer contenido, primer desarrollo, es muy importante la primera clase, aprovechémosla para empezar a desarrollar el primer módulo de la asignatura. Cosas que ya lleguen con tiempo a la parte práctica, lleguen con tiempo cuando estén habilitados los foros para que ustedes puedan participar y hacer sus intervenciones. Bueno, Laboratorio de Programación Orientado a Objetos 2, Módulo 1, Introducción a WPF. Este material, bueno, fue desarrollado por la ingeniera Fabián Aragón, quien es docente de la Comisión de San Salvador de Jujuy. El material correspondiente a esta diapositiva eh, fue desarrollado a partir de un PDF que se les va a ir publicando en cada una de las sesiones de la asignatura. Y en realidad es un solo PDF. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Acá. Este es el PDF. El PDF total son 137. Ustedes luego, bueno, pueden ir uniéndolo. Yo no les puedo publicar ni les puedo compartir este PDF. Yo solamente se los comento, ¿sí? Eh, Se los comento para que ustedes los tengan presentes, que luego simplemente los pueden unir y tener un solo PDF eh, final para poder estudiar, ¿sí? Eh, de acá se les va a ir compartiendo ciertas páginas, ¿sí? Por ejemplo, de la 1 a ver, vamos a ver, desde ya le estoy diciendo, hasta la 25 se les va a compartir en la sección del módulo 1. Después de la 26 en adelante, hasta la 40 supongamos, se le va a compartir en el módulo sección 2 siguiente. Y así con la siguiente sección. ¿Sí? Bien. Y todo el contenido de estas diapositivas fue en base a ese PDF. Y alguna, por supuesto, recopilación de otras fuentes de la asignatura.
Introducción, ¿qué es WPF? Es una herramienta, como les había comentado, es un sistema de presentación para crear aplicaciones cliente de Windows que proporcionen una experiencia impactante para el usuario desde el punto de vista visual. Nosotros con Windows Form, si bien, por supuesto, aquellos que son cancheros, eh, ya que tienen su don de que les guste más la parte de diseño y puedan desarrollar muy lindas interfaces de usuario, van a encontrar en esta herramienta más posibilidades para que puedan explayar y profundizar también sus habilidades de diseño. Voy a abrir acá la pluma. Control A. Dice, bueno, que proporcionen una experiencia impactante. La idea es de crear interfaces de usuario enriquecidas, potentes, impactantes, para el usuario desde el punto de vista visual, ¿sí? Recuerden que el usuario final, quien utiliza nuestro sistema desarrollado, es es quien le da, digamos, el visto bueno. Muchas veces uno puede decir, bueno, semejante aplicación que tiene muy buen diseño, eh, pero no hace nada de lo que el usuario le había pedido, el cliente le había pedido. Así que bueno, ahí tienen que tener en cuenta el desarrollo y bueno, muchos aspectos de los temas de desarrollo de software que ya deben haber visto en otras asignaturas. En este caso, lo que nos compete es tener una herramienta disponible que sea específica para diseñar interfaces de usuario. Constituye un subconjunto de tipos de .NET, que es una herramienta más del .NET Framework, que en su mayoría están ubicados en el espacio de nombres system.windows. ¿Sí? En este espacio de nombres tenemos el sistema de tipos para WPF. Aplicamos conceptos de programación similares a las aplicaciones de Windows Form y ASP.NET. Van a ver que es como una mezcla, un mix de esas dos herramientas especificadas o enfocadas a lo que es el diseño principalmente. Esto me molesta. Vamos a continuar programando, por supuesto que sí, y las herramientas que vamos a utilizar es principalmente la misma del cuatrimestre pasado, que es C Sharp, pero también tienen disponible Visual Basic o cualquier otro lenguaje de .NET. Incluyen lo que es el lenguaje de marcado de aplicaciones extensible, de ahí, de ahí sus siglas en español para el nombre que se le da a la parte de, digamos, la programación del diseño, que es el XAML o XAML, también lo van a escuchar pronunciar de esa forma, ¿sí? Que es el lenguaje de marcado de aplicaciones extensibles. Que utiliza, como verán acá, tienen las siglas que seguramente ustedes las deben haber visto en alguna otra parte, que es el XML, ¿sí? Es el lenguaje de etiquetas, ¿sí? Pero en este caso es muy similar, vamos a utilizar etiquetas para poder programar y diseñar las interfaces de usuario. Incluye la utilización de controles, los mismos controles como por ejemplo los botones, los cuadros de texto, opciones, combo box, list box, grillas. Enlace a datos, acá vamos a ver que hay una breve diferencia en la forma de poder mostrar los datos o utilizar controles para mostrar datos, ¿sí? No son los mismos. Antes teníamos en Windows Form el Data Grid View, ¿sí? Que es el control en forma de grilla que utilizábamos para mostrar, por ejemplo, una lista de datos. En este caso hay que hacer unos pasitos adicionales, pero van a ver luego las ventajas de hacerlo y van a encontrar que es muy sencillo de aplicar.
Bueno, herramientas para el diseño, que es por supuesto para lo cual está enfocado todo el conjunto de herramientas de este tema. La creación de gráficos en 2D, 3D, para poder crear animaciones. Aquí muchas veces hay algunos, me ha tocado en otros años, que se han confundido con este tema, la animación. WPF no es una herramienta que está destinada a la creación de videojuegos. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que lo pueden hacer. Utiliza los recursos de hardware de la manera, de forma eficiente para poder crear los diferentes tipos de juegos, se puede hacer, pero no es una herramienta destinada para tal fin, ¿sí? Pueden crear animaciones sencillas, animaciones en algunas aplicaciones donde tienen que mostrar algún movimiento, algún efecto, lo pueden hacer. Pero para crear juegos, esta es, digamos, la base para que ustedes puedan utilizar otras herramientas para ese fin, ¿sí? Todos los que ustedes van a ver acá se puede utilizar tranquilamente en otras herramientas para crear juegos. Vamos a ver estilos, plantillas, que es para tener diferentes formas de aplicar efectos a nuestras interfaces. Documentos, para poder imprimir, por ejemplo, listados, para imprimir, por ejemplo, algún ticket o comprobante de compra o venta de algún cliente, si estamos desarrollando un sistema de facturación. Multimedia, podemos agregarle sonido, podemos agregarle la reproducción de algún video, ¿sí? En nuestra aplicación, en la que el usuario no se vea obligado a abrir por aparte un archivo de video. Ustedes pueden crear su aplicación para visualizar algún video y pueden programar los controles para avanzar, para retroceder, para hacer pausa, para avanzar a tal minuto y segundo específico, ¿sí? Todo dentro de WPF. Pueden crear una sola aplicación en la que el usuario no tenga que utilizar otro software aparte del suyo para poder reproducir un video, por ejemplo. Herramientas para texto y tipografía. Esto van a ver que es muy similar a ASP.NET, en donde pueden crear contenido de texto enriquecido para mostrar páginas con contenido de texto. ¿Sí? Pueden crear cuadros de texto, tablas, bloques, para mostrar también controles dentro de un bloque de texto, como si fuera una página web con contenido de texto, y pueden darle formato. Con respecto al código, tenemos el lenguaje de marcado de aplicaciones extensibles, que es el XAML, para implementar lo que es la apariencia, lo que es la interfaz, el diseño, la parte visual de la aplicación. Y la otra parte, la parte de la implementación, la parte de la funcionalidad que tiene que realizar su aplicación, porque recuerden, por una parte tenemos el diseño y por otra parte tenemos lo que es la funcionalidad. Cómo funciona, qué es lo que hace la aplicación, ¿sí? No es solamente mostrar un diseño estático, sino también nuestra aplicación responde a eventos que se produzcan mediante su interacción con nuestra aplicación. Lenguajes de programación administrado, como por ejemplo C Sharp, Visual Basic y otros, para implementar lo que es su comportamiento. Con WPF ustedes van a ver que uno de los objetivos es que puedan, en un grupo de trabajo, por ejemplo, si les toca formar parte de alguna empresa, algún grupo de desarrollo, hay integrantes del grupo que tienen más habilidades que otras. Por ejemplo, se van a encontrar con algunos compañeros que tengan más habilidades de codificar, de, de programar, de realizar código, y otros compañeros que tienen habilidades para lo que es la parte de la interfaz, pues, que son capaces de encontrar ciertas tonalidades que a mí particularmente yo estoy acostumbrado a desarrollar mis interfaces con los colores por defecto. El color gris, si me tengo que poner a diseñar una interfaz con otra combinación de colores, de que lo puedo hacer, pero me cuesta mucho poder hacerlo. Pero con WPF aquí encuentro, digamos, una herramienta que me facilita justamente esa tarea.
Entonces uno empieza a probar una combinación de colores, una combinación de controles, otro por acá, otro por allá, y con esta herramienta realmente facilita la tarea. No así como, por ejemplo, utilizando Windows Form, en donde uno tiene también, por supuesto, herramientas de diseño, pero tiene sus limitaciones. En cambio, con WPF, para lo que es la parte de diseño, la limitación, y seguramente lo van a leer acá en el manual, la única limitación es la imaginación que tengan. Y todo lo que se imaginen de poder crear una interfaz con WPF, ténganlo por seguro que lo van a poder hacer. La separación de códigos en archivos diferentes reduce justamente los costos de programación porque puede ser en un grupo de trabajo, alguien se encargue del diseño y otro se encargue, por ejemplo, de la programación en código y luego puedan juntar cada uno sus aportes y ninguno va a perjudicar al otro, ¿sí? Están programando en secciones diferentes, ¿sí? Esto permite el trabajo para los diseñadores gráficos, como le mencionaba, y permite utilizar otras herramientas como Expression Blend, que es una de las herramientas para diseño y también se utiliza como base para herramientas para videojuegos. Esto lo ven mucho en la otra carrera, que es la carrera de videojuegos. Porque bueno, ahí en los videojuegos, recuerden que quienes juegan o jugamos, la primera impresión entra por los ojos, ¿sí? A una mayor calidad de visualización de los efectos, nosotros evaluamos mucho mejor el juego, ¿sí? Bueno, antes, imagínense, eh, cuando se programaban juegos en 16 o 32 bits, la calidad de las imágenes era y estaban al alcance de lo que en ese momento las herramientas existían. Ahora con WPF y otras herramientas similares se pueden crear eh, efectos, como le decía, la imaginación, el límite está solamente en la imaginación. Uno puede crear los efectos y aplicar los efectos, combinaciones, como así su imaginación lo permite. ¿Qué es el XML? Yo les mencioné hace un momento, fíjense, yo les puse XML, que lo deben haber utilizado y seguramente lo están utilizando en otra asignatura. XML es un lenguaje de marcado basado justamente en XML que utiliza para implementar la apariencia de una aplicación mediante declaración, es declarativo. Cada control, cada componente tienen que declarar su inicio y su cierre, ¿sí? Tienen que declararlo con su nombre. Fíjense que acá, por ejemplo, una ventana, esto es similar a Windows Form. En Windows Form nosotros teníamos la clase Form en WPF para mostrar una interfaz del usuario. No tenemos un formulario, sino que tenemos una ventana. Y la clase asociada a la misma es Windows. Se suele utilizar para crear ventanas, cuadros de diálogo, páginas y controles de usuario, así como para rellenarlos con controles, formas y gráficos, ¿sí? Eh, Voy a abrir la herramienta, así podemos ver un poquitito. Bueno, acá me aparece la primera configuración, ¿sí? Yo voy a seleccionar configuración de desarrollo en Visual C Sharp para que me adapte todos los accesos directos más fáciles cuando yo quiera crear una aplicación, lo que tenga más al alcance sean las herramientas de C Sharp. Vamos a esperar un ratito. Mientras se abre el Visual Studio, acá tenemos un fragmento de código en XML que representa la creación de una ventana. Tenemos la declaración
del control, Windows en este caso, y fíjense que dentro del mismo tenemos algunas propiedades o atributos de configuración. XMLNS, esto lo van a ver en todas las ventanas cada vez que uno agregue una ventana a nuestro proyecto, y tiene acá una dirección web que vendrían a ser los estándares, la dirección de donde están especificados los estándares de la escritura de este código, ¿sí? Estándares me refiero a que uno no puede, por ejemplo, codificar de esta forma. Por ejemplo, yo quiero crear una ventana, no puedo poner, por ejemplo, así Windows, con S al final, ¿sí? No me lo va a saber interpretar el compilador y me va a marcar un error. Bueno, todos esos estándares, por ejemplo, para los botones, ¿qué más tenemos? Para los textbox, ¿sí? Y también para lo que son los atributos. Propiedades, valores de las propiedades, todas las formas de escribir el código en el lenguaje XML está especificado en esta dirección, ¿sí? Por eso dice XMLNS, que hace referencia al espacio de nombres del lenguaje de etiquetas XML, ¿sí? Ahí se especifica, digamos, el estándar o nomenclatura de cada una de las partes de la escritura del código en XML. Algunas propiedades o atributos para configurar, por ejemplo, el título de la ventana, el ancho, el alto. Y fíjense más acá, nosotros tenemos acá una etiqueta de apertura y acá dentro de la misma hay otra etiqueta de apertura. Y su nombre es button, un botón, que también tiene sus propiedades, también tiene sus valores, ¿sí? Una etiqueta de cierre para el mismo y luego al final la etiqueta de cierre de la ventana. Como pueden ver y apreciar así nomás a simple vista, es como si fuera una jerarquía de componentes, ¿sí? Tenemos acá en este caso dos componentes. Un componente llamado window y un componente llamado button, ¿sí? Ahí hasta el momento ténganlo en mente y ya vamos a ver más adelante cómo es la jerarquía de elementos y cómo se forma un árbol de jerarquía. Lo que yo les quería mostrar era rápidamente un pequeño ejemplo. Voy a crear acá un nuevo proyecto y voy a elegir aplicación de WPF. Voy a poner acá, voy a agregar acá 2024 para luego acordarme. Yo le di nuevo proyecto y elegí WPF como aplicación, ¿sí? Se me va a crear acá ay, ¿este no era? Fíjense, se abrió, cuando yo le di en WPF, aplicación WPF, tenemos un proyecto y tenemos una organización muy similar a como si hubiéramos elegido una aplicación de Windows Form. ¿Sí? Tenemos la carpeta de propiedades, carpeta de referencias, y acá viene lo distinto. Tenemos el archivo app.xml y tenemos el archivo mainWindow.xml. El app XML, este vendría a ser al similar al program.ces, ¿sí? Al punto de partida en aplicaciones de Windows Form, ¿sí? Donde uno configura cuál va a ser el formulario de inicio, ¿sí? Si yo le doy acá doble clic, se me abre el archivo XML y fíjense que acá tenemos application, ¿sí? Y más acá en esta parte tenemos Startup URI, donde se especifica cuál va a ser la ventana que voy a mostrar al inicio. En este caso, como es la única que se crea, al principio cuando le damos a agregar nuevo proyecto,
de tipo WPF, se crea por defecto esta ventana. ¿Y recuerdan cuál era en Windows Form? Era Form 1, ¿sí? Siempre arrancaba por, esa, por ese formulario por defecto. En este caso, siempre va a arrancar por Main Window, que ese es el nombre de la ventana por defecto. Y es la que se muestra al principio. ¿Sí? Acá tenemos la ventana principal. Y más abajo, fíjense que tenemos la sección del XML. ¿Sí? Ustedes pueden organizar la visualización según su dispositivo, su pantalla, para poder visualizar mejor. ¿Sí? Si quieren ver solamente el código en XML, lo pueden hacer. Quieren ver solamente la parte de diseño, lo pueden hacer. Más acá a la izquierda tienen el cuadro de herramientas. Fíjense que tenemos muchos controles en común. Por ejemplo, los botones, los checkbox, combo box, controles para imágenes, etiquetas, listbox. ¿Sí? Yo arrastro y suelto en el espacio de diseño. Fíjense que si yo ahora me voy al XML, a la parte del lenguaje de marcado, ya tengo acá Window, tengo Grid y tengo Button. ¿Sí? Fíjense que tengo tres componentes: Window, Grid y Button. Grid, este no es la grilla que nosotros vimos en WinForm. El grid en este caso es un componente para organización. No es visual, no se puede ver. ¿Sí? Ustedes fíjense que acá, si yo me voy a la parte de diseño, veo solamente los bordes de la ventana, pero remarcado con un celeste muy claro el componente grid. ¿Sí? Este. Fíjense que si yo no le pongo, lo borro y quiero guardar, luego le doy generar, no aparece ningún error, pero por defecto cada una de las ventanas tiene un contenedor, ¿sí? Aunque no se vea. Ya vamos a ver más adelante los diferentes tipos de contenedores. Hasta el momento veamos así una parte muy superficial, un pequeño ejemplo, una introducción con la ventana, un botón, y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está el código? ¿Dónde escribo el código en C#? ¿O solamente voy a codificar el diseño con el lenguaje de etiqueta? El código, si ustedes le hacen, por ejemplo, un doble clic al botón, verán que por defecto se crea el método asociado para ese evento. ¿Sí? Tenemos el botón 1, guión bajo, el nombre del evento asociado y que forman parte del nombre del método para este botón. ¿Sí? Y este es el código en C#, o el código subyacente. Por un lado tenemos el diseño y por otro lado tenemos la implementación. Puede ser, por ejemplo, acá, show, un simple mensaje, y eso es todo el funcionamiento, la funcionalidad de esta aplicación. Le doy a ejecutar. Y ya tenemos nuestra primera aplicación en WP. Yo les decía con respecto al lenguaje de etiquetas, esta parte, fíjense, tenemos Windows y acá tenemos directamente el botón. Hay un botoncito aquí abajo, fíjense que tiene esta forma que dice esquema del documento. Si ustedes lo abren, van a ver que se forma como una especie de árbol. Primero está la raíz y luego los componentes a los cuales pertenece. Es similar, digamos, a esto. ¿Sí?
a la solución, el nombre del proyecto y cada uno de sus componentes. Si tenemos acá una carpeta, vamos desplegando nivel a nivel y se va abriendo el árbol de jerarquía. Bueno, el árbol de jerarquía de este documento, perdón, de esta aplicación en WPF es similar, ¿sí? La clase raíz y luego sus componentes. Fíjense que si yo a esta aplicación, en modo diseño, quiero agregarle otro control. Vamos a agregar, por ejemplo, bueno, otro botón. No me deja. Ahora yo lo quiero hacer por código. También tranquilamente lo puedo hacer. Puedo abrir la etiqueta y pongo, por ejemplo, botón content. Otro botón y cierro la etiqueta. Fíjense que acá me está dando un error y me dice que la propiedad content está establecida más de una vez. Esto seguramente ustedes se van a encontrar en la práctica y lo van a ver. Yo, como para anticiparles, les digo que para organizar los controles dentro de una ventana o dentro de su diseño, tienen que organizarlo con contenedores. Y por eso es que siempre me va a aparecer por defecto el contenedor grid. Yo creo acá un contenedor grid. Y ahora sí, ya se fue el, el mensaje de error. Y si yo me voy acá a la parte de diseño, bueno, acá ese otro botón me lo creó ocupando prácticamente toda la pantalla. Acá yo le puedo dar el diseño que yo quiera, ¿sí? Ahora voy a volver de nuevo al XML y fíjense que yo puedo agregar este botón o cualquier otro control. Fíjense que yo si quiero voy a al cuadro de herramientas y empiezo a agregar un control para imágenes, quiero agregar controles para etiqueta, ¿sí? Ahí ya lo puedo hacer tranquilamente. Por eso es que siempre tengan en cuenta de que para poder organizar su interfaz, tienen que hacerlo dentro de un contenedor. Este es uno de 4 o 5 contenedores que vamos a ver más adelante. El código subyacente, bueno, es lo que le mencionaba recién. El comportamiento principal de la aplicación es implementar la funcionalidad. No solamente sirve solamente el diseño, sino también como función, ¿sí? Esto va a responder a las interacciones con el usuario, lo que incluye controlar los eventos, darle una respuesta, la lógica de negocios y acceso a los datos, es decir, toda la funcionalidad de nuestra aplicación ya realizada y programada en el lenguaje que nosotros conocemos o queremos utilizar. En este caso, utilizamos C#. Tipos de aplicaciones que podemos crear con WPF pueden ser aplicaciones independientes, es decir, aplicaciones que se ejecuten en el escritorio, ¿sí? Ventanas, pero también podemos crear aplicaciones que se hospeden o se ejecuten en un explorador. Esto no significa que vamos a hacer una página web para consultarla por internet. No es así, no se confundan. Son aplicaciones que se hospedan en el explorador. Esto quiere decir que el Explorer o el Edge, que es el nuevo explorador de Windows, puede ejecutar sus aplicaciones desarrolladas en WPF también, ¿sí? Para el primer caso tenemos las clases Windows y para este segundo caso tenemos, ¿dónde está? Acá, la clase Page, ¿sí? Nosotros podemos crear nuestra aplicación y que el usuario vaya desplazándose como si fuera que estaría navegando en una página web, pero que no lo es, ¿sí? Solamente se ejecuta en forma local en una computadora y corre en un explorador. Algunos conceptos básicos, bueno, el tema de controles, hay muchos controles que son similares, que ya lo acabamos de ver, como por ejemplo los botones, los cuadros de texto.
El diseño, la organización de los controles según su ubicación, es lo que yo le mencionaba con respecto a los contenedores. Ahí, aparte del grid, fíjense, tenemos el contenedor Canvas, Stack Panel, Block Panel y otros contenedores más, que ya lo vamos a ver, esto corresponde al segundo módulo. Enlace a datos, podemos acceder a datos de una base de datos alojada en Microsoft SQL Server, utilizando Ado.net. También o podemos acceder a otros tipos diferentes de fuentes de bases de datos, como por ejemplo un archivo de texto, un archivo WPF, perdón, un archivo XML, o también, por supuesto, a cualquier base de datos de otro motor de base de datos, ¿sí? Similar a lo que ya vimos con Windows Form. Los gráficos, bueno, acá presenta un conjunto justamente para lo que es diseño, esto era de esperarse que tenga una gran cantidad de componentes para poder crear efectos con gráficos en 2D, en 3D, animaciones y multimedia. Una característica es que con WPF aprovecha el hardware, como yo les decía, para la parte gráfica y minimizar el uso de la CPU, ¿sí? Porque la forma de hacerlo es vectorizando. Cada gráfico que nosotros agreguemos se vectoriza y se crean como un conjunto de etiquetas con distintas propiedades que hacen que el diseño lo puedan manipular directamente con el código XML. Textos y tipografías. Facilita una representación de texto, como crear una página web con contenido de texto enriquecido. Documentos, nosotros podemos crear, también ya les había mencionado, crear documentos como por ejemplo facturas, alguna impresión de listado de empleados, por ejemplo, dictado de producto, y otros documentos que podemos necesitar imprimir, ya sea una impresora o mostrar en otro dispositivo como un celular o en una tablet. Anotaciones, también esta más que nada es para la parte gráfica, que proporciona un sistema de anotaciones que admite la inserción de notas rápidas y el resaltado en los documentos. Podemos crear ahí algunos adornitos, digamos, en los documentos o en las interfaces de usuario. Empaquetado, esto es ya para la parte de la instalación, permite que las aplicaciones se organicen los datos, el contenido y los recursos en un único documento zip portátil, sencillo de distribuir y de fácil acceso. Es decir, ¿cómo crear un paquete de instalación? ¿Sí? Se crea un solo componente comprimido y ustedes pueden en un pendrive llevarlo a otra computadora, subirlo a algún host para que el cliente o el usuario final lo pueda descargar. Con el tema de la impresión, hay distintas herramientas que ustedes pueden utilizar, ventanas y cuadros de diálogo para poder crear eh, ventanas con ciertas propiedades para imprimir, ¿sí? Para configurar el tipo de hoja, la orientación vertical, horizontal, los márgenes, ¿sí? Muchas herramientas. Si ustedes estarían desarrollando o desarrollarían un sistema de facturación para imprimir tickets de ventas, esto es muy útil, ¿sí? Para imprimir en impresoras fiscales o en las que imprimen tickets, ¿sí? Pueden tener aquí una gran oportunidad para poder eh, crear esa aplicación que pueda aprovechar el tema de la impresión. Y por supuesto, bueno, esto ya es más que nada un tema muy generalizado, lo que es la personalización. Si ustedes tienen algún control, por ejemplo un botón, que no tenga la forma clásica que la que tenía Windows Form, que es la forma rectangular, y quieren crear un botón en forma de, no sé, digamos, eh, me salió medio feo, quería hacer un triángulo y una estrella al mismo tiempo. Quieren crear un botón, por ejemplo, un botón en forma de círculo, ¿sí? Si ustedes estarían utilizando Windows Form, una de las formas de hacerlo es cargar una imagen de un círculo y configurar la opción de imagen y que me muestre ese círculo dentro del botón.
Pero ¿qué pasa? El botón sigue mostrando su forma rectangular. Sigue mostrando su forma rectangular. Si uno hace clic en las esquinas del botón, les va a tomar el clic, ese evento, y se va a... A ver, me aguardan un momento, por favor. Ahora sí. ¿Me disculpan? Eh, bien, ¿dónde estábamos? Acá. Si ustedes querían configurar un botón que tenga otra forma diferente a el clásico rectángulo, botón rectangular de Windows Form, es muy complicado de hacerlo en Windows Form. De que se puede hacer, seguro que se puede hacer, pero deben haber herramientas este, de pago, ¿sí? En cambio, con WPF, esto es, si avanzamos más adelante en las otras unidades, van a ver que es muy sencillo de hacerlo, con estilos y plantillas, ese es el tema. Y también pueden hacerlo con controles de usuario personalizados. Es decir, esta parte, bueno, proporciona una gran variedad de mecanismos para la creación de experiencias de usuario únicas, modelo de contenido, esto es importante que lo tengan en cuenta, modelo de contenido, ¿sí? Fíjense que acá en el ejemplo que yo les abrí, estaba mostrando, tenemos un componente y su contenido. Tenemos este otro componente y su contenido. Fíjense que si yo me ubico acá, yo voy a poner acá en donde dice botón, botón. Si yo quisiera, por ejemplo, eh, agregar una imagen, ¿sí? Esto lo voy a borrar. Una imagen, quiero agregar también una etiqueta, lo puedo hacer. Fíjese que bueno, acá me da un error porque dice la propiedad content está establecida más de una vez. Esto significa que me está faltando utilizar un contenedor. Yo a esto lo voy a
eliminar. Voy a agregar acá un contenedor. Acá lo voy a cerrar. ¿Sí? Acá ya tengo el contenedor. Acá ya puedo tranquilamente agregar una imagen, agregar otra imagen, una etiqueta, otra etiqueta. Fíjense que yo lo estoy haciendo así nomás, de forma muy, pero muy desorganizada, pero más que nada para mostrarle que dentro de un control, ¿qué puedo hacer? Dinámicamente o personalizar prácticamente de la forma en que yo quiera hacerlo, en este caso desorganizado, pero la idea era mostrarle que puedo, dentro de un control, tener muchos otros controles más. A eso es lo que se refiere como modelo de contenido. El tema de estilos, plantillas, que es tema de la siguiente sección. Desencadenadores también es de la siguiente sección. Recursos, temas y controles personalizados. Todo este tema lo vamos a ver en la siguiente unidad en la próxima clase. Ahora, bueno, más que nada es mencionarle, comentarles qué, a grandes rasgos, qué es lo que se puede hacer. El tema de eventos, aquí sí van a encontrar una gran diferencia con Windows Form. Tenemos el tema de eventos enrutados. Y la forma de hacerlo es, bueno, ya lo vimos recién. He creado un método para el evento click, que simplemente yo lo que hice fue darle doble clic al botón y me creó el método asociado y en el código subyacente, el código en C# para que yo pueda implementar la funcionalidad que era mostrar un mensaje que decía bienvenida. Pero aquí tenemos una definición un poquito más extensa con los eventos enrutados porque hay diferentes tipos de eventos en WPF. ¿Sí? Están los mismos que teníamos en Windows Form, pero se agregan una gran y enorme cantidad de otros eventos que también podemos manejar o controlar. Un evento enrutado es un tipo de evento que puede invocar controladores o varios agentes de escucha en un árbol de elementos, en lugar de simplemente en el objeto que lo desencadenó. Fíjense acá en este ejemplo, yo tengo muchos controles, pero ¿qué pasa si yo quiero controlar el clic solamente dentro de esta imagen, de este control imagen? Por supuesto, si yo hago clic en el botón, a ver cómo está el diseño, seguramente, bueno, este es el botón, si yo lo agrando un poco, este es el grid que está dentro, y aquí deben estar las etiquetas, a ver, yo le voy a dar un valor, así lo puedo ubicar. Bueno, imagen no voy a cargar ninguna porque en esta compu todavía está recién formateada y no tengo ninguna imagen. A ver, ¿qué otro control puedo agregar en vez de un... Acá tengo un checkbox. Voy a agregar un checkbox. Bueno, está muy junto todo acá. Casi ni lo puedo manipular. Ahí está. En definitiva, todos estos controles están dentro de un solo control que es el botón. Fíjense acá. Está todo dentro de este botón. Si yo le hago doble clic, si le hago doble clic a este, fíjense que si yo voy a hacer un doble clic dentro del área del botón y voy a elegir acá, donde dice 1, no me toma el evento o el método clic asociado. Si yo hago doble clic acá en el área de un botón, que es lo que estoy tratando de buscar y no me permite el espacio, porque está todo medio desorganizado. A ver ahí está, ahí me tomó. Ahí me tomó el método clic
Y fíjese que yo acá voy a poner messagebox.show. Hola, soy el botón. ¿Qué le vamos a poner? Por ejemplo, a ver, algo que me identifique acá. ¿Cuántos botones hay? 2. Entonces, voy a poner acá, soy el botón número 2. Así nomás. Voy a darle a ejecutar, F5. Hago clic, mensaje correspondiente, hola, soy el botón número 2. Hago clic, fíjense que yo hice clic acá en el checkbox, pero me está respondiendo el método clic asociado del botón. ¿Sí? Hago clic acá, por ejemplo, en la etiqueta donde dice 1, pero me sigue respondiendo el método clic de el botón cuyo botón es el que lo contiene a estos elementos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera controlar específicamente el clic dentro, o que me lo haga, por ejemplo, cuando haga clic en el checkbox, cuando haga clic en el segundo checkbox, o cuando haga clic en una de las etiquetas, o en otro control cualquiera que yo agregue a ese botón, que en este caso lo elegí por elegir nada más? ¿Cómo lo puedo hacer? Si yo acá en forma de diseño medio complicado de que pueda darle propiedades, ahí está. Le doy un botón derecho, le doy propiedades y fíjense que yo acá tengo propiedades de una de las etiquetas. Y fíjense acá la gran y extensa lista de eventos que puedo controlar y que puedo manejar. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de este ejemplo? El objetivo es mostrarle, principalmente yo puedo personalizar un botón como la imaginación a mí me permite. ¿Sí? En este caso, bueno, esta imaginación fue medio desorganizada, pero ustedes lo van a ver más claro acá en el ejemplo. ¿Sí? Que es bastante simple, yo lo quise hacer un poquito más, eh, que se destaque, digamos, para que lo puedan visualizar mejor. ¿Sí? Si viene un poquito desorganizado, pero la idea es que eh, puedan ver que dentro de un control se pueden agregar cualquier control que a ustedes se les ocurra. Y también puedo controlar los eventos de la forma en que a mí se me ocurra y lo necesite hacer. Yo quiero controlar un solo clic en el botón como lo hago habitualmente, listo. Elijo el método clic del botón asociado. Pero si yo quiero primero ver en qué parte del botón hice clic, y ahí, bueno, ahí ya tengo que ver cuáles son los controles que están dentro del botón. ¿Sí? Yo quiero controlar que el usuario me haga clic en la etiqueta que dice 1, o quiero controlar el evento clic cuando yo le doy clic en la etiqueta 2, por ejemplo, en cada uno de los checkbox, ¿sí? Lo puedo hacer. Y por eso es que se le da el nombre de eventos enrutados. ¿Sí? Un evento enrutado es un tipo de evento que puede invocar controladores o varios agentes de escucha en un árbol de elementos. Ese árbol de elementos, fíjense que está acá, yo les había mostrado, acá. Tengo acá el botón. ¿Qué pasó? Mal lo toqué. Bueno, este es el árbol, el esquema del documento. Fíjense que acá yo tengo un árbol. Si yo hago clic en el checkbox, según la modalidad del evento, hay 3 categorías. Yo puedo hacer que el evento sea escuchado cuando hago clic en el botón y que lo escuche primero el que esté en la raíz, que es en este caso lo que estoy mostrando, o puedo hacer que me controle el evento clic en uno de los componentes o ramas en esta jerarquía de elementos. ¿Sí? Por ejemplo, en un checkbox, en una de las imágenes, ¿sí? O en una de las etiquetas también, que forman, bueno, estas están afuera, que forman parte del control, también lo puedo hacer. Este es el árbol de elementos que yo le he mostrado recién. Dice, cada uno de estos elementos representa una instancia en tiempo de ejecución de un tipo de .NET correspondiente.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo acá la etiqueta window y esto me representa una instancia, esto es decir, un objeto en tiempo de ejecución. Recuerden que tenemos clases y para crear un objeto nosotros tenemos que instanciar una de las clases, ¿sí? Entonces el compilador se encargará de instanciar esta clase, le dará este nombre al objeto, ¿sí? Y fíjense acá, si yo me voy al código subyacente, es lo que les estaba indicando, ¿sí? Que se trata de una clase, el tipo de clase es main window. ¿Se acuerdan en Windows Form cuál era la clase? WinForm, ¿sí? Y le daban el nombre que tenía el nombre del formulario, ¿sí? Y dentro de la declaración de la clase tenían los eventos, los métodos, perdón, y los métodos que ustedes programaban y codificaban en C#. Los eventos enrutados se enrutan principalmente según el árbol visual. Es decir, según donde el ejemplo más común es el clic, según donde le hacemos clic. Si yo hago clic en el botón, si hago clic en el grid, según donde yo quiera controlar y quiero que mi aplicación responda a determinado evento. Y hay una clasificación para ello. Esa clasificación depende de la estrategia. Tenemos el método burbuja o bubble, que es un evento que se va a propagar hacia la parte superior del árbol visual a partir del elemento origen hasta que se controle o alcance el elemento raíz. Este es el ejemplo que yo le estaba mostrando recién cuando yo hice clic, por ejemplo, en el checkbox, pero fue controlado en el elemento raíz, ¿sí? En el control button. La otra estrategia es el túnel o tunneling, que van en la dirección contraria. Se inician en el elemento raíz y van bajando por el árbol de elementos hasta que se controlan o alcanzan el elemento de origen para el elemento. Si yo hago clic, por ejemplo, en una de las etiquetas que estaban dentro del botón, va a pasar primero por el botón, va a pasar por el grid y recién va a pasar por la etiqueta que va a controlar ese evento. ¿Sí? Fíjense acá. Árbol de elementos o esquema de documento. Yo hago clic, por ejemplo, en el checkbox. Si estoy con una estrategia de túnel, va a pasar el botón, el grid y el checkbox. Para poder controlar acá con la estrategia túnel, ustedes pueden identificar los tipos de eventos que tienen su nombre la palabra preview. Acá. Los más conocidos son preview keydown, keynap, preview mouse down, preview mouse left click, mouse move, cuando el puntero del mouse pasa por encima de ese botón. ¿Sí? Tienen una gran cantidad de eventos que ustedes pueden controlar. No solamente están los de WinForm, como les decía, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, el clásico evento click o el método checker, ¿sí? Que es parecido al de los temas que vimos con WinForm, ¿sí? Tenemos ese conjunto de métodos y además tenemos también todos estos tipos de eventos. Preview que corresponden a la estrategia túnel. Y la otra clasificación, la clasificación directa, estos se comportan como eventos normales de .NET. Esto es cuando ya tenemos un control sencillo, como este, que está acá, y yo controlo en forma directa el método click, por ejemplo, ¿sí? No hay más vueltas en este sentido, donde yo no tengo más que un control que muestra una etiqueta, un mensaje que dice botón 1 o dice cancelar o dice aceptar. Pero cuando ya tenemos un control personalizado, mucho más complejo, ahí sí yo puedo elegir las diferentes estrategias o el lugar en donde yo quiero controlar el evento. Y por último tenemos
Bueno, acá tenemos todos los que les había mencionado. Esto lo pueden profundizar en el documento PDF, ¿sí? Cuando elegimos una estrategia túnel, cuando elegimos una estrategia de programación o burbuja, ¿sí? Fíjense que se originan en el elemento, en la rama del elemento hoja número 2 y se va propagando hacia arriba y es controlado en el elemento raíz. En cambio, la estrategia túnel, cuando yo hago clic, por ejemplo, dentro de ese control, se controla en el elemento raíz en primer lugar, pasa por el siguiente elemento que puede ser un contenedor y por último recién es controlado por el objeto o el control que forma parte del otro control superior. Bueno, acá tiene un ejemplo. Y el último tema corresponde a lo que se denomina comandos enrutados. Estos comandos enrutados son más que nada una serie de herramientas útiles que no es necesario que ustedes tengan que estar programando en forma manual y que ya las tiene disponibles WPF listas para utilizar. Estas ofrecen un mecanismo específico para enlazar controles de la interfaz del usuario a controladores sin usar eventos, los cuales serían complejos de escribir, es decir, no los tengo que programar. Las más clásicas que nosotros conocemos son cuando queremos mostrar en un cuadro de texto, por ejemplo, que ingrese el apellido y el nombre de un cliente, por ejemplo, y quiero copiar. Si yo tendría que programar un botón copiar, en vez de estar presionando con el teclado, tenemos disponible el comando enrutado que empieza con este nombre, application command, y seguido de el nombre del comando que quiero utilizar. Bueno, acá dice save, en realidad, en este caso, si yo quiero copiar un texto, el nombre del comando es copy. Y para cortar el texto es cut. Donde tenemos acá el conjunto de comandos. Bueno, no está acá en este listado, sino que lo tengo disponible en el PDF. Acá está. Esto lo muestro rápidamente. Y con esto ya terminamos. La asistencia, por favor, si bien no es obligatoria, yo lo tomo como fines estadísticos. Escriban su nombre y apellido, así yo los puedo registrar en mi planilla. Algunos comandos comunes, ¿sí?, de los comandos enrutados son, por ejemplo, cerrar, cortar, copiar, pegar, guardar, imprimir, ¿sí? Todos estos comandos, si yo quiero utilizarlos en mi aplicación, no es necesario que yo lo tenga que estar programando, simplemente utilizo el comando correspondiente. Application command, punto, close, según en dónde lo utilice, en cuál control lo utilice. Por aquí tenía un ejemplo. No, lo pueden sacar directamente de acá del... Este. A ver, lo voy a hacer rápidamente. Simplemente copiando. Y acá esto. Lo voy a borrar. Bueno, acá no tengo una imagen. No tengo la imagen para mostrar la tijerita. No sé si se va a aplicar. No. Mejor voy a poner el nombre en vez de una imagen. A ver si se ve ahí. Ahí está, ahí se ve. Por ejemplo, yo voy a poner un nombre. Hola. Si pudieran apreciar, esto pasó de deshabilitado a habilitado. Voy a borrar.
deseleccionar y fíjense que ahí ya se me pone deshabilitado. Voy a poner acá hola y voy a seleccionar el texto y ahí ya se habilitó. Y voy acá a cortar, se cortó el texto como esperaba y ahí ya lo puedo pegar en cualquier otro lugar. E incluso si yo lo quiero utilizar en otro lugar, ¿sí? Me lo pasa a la memoria. ¿Sí? Estos comandos, como pueden ver, si yo me imagino de tener que estar programándolo, sería una tarea de investigación importante. Pero no, en este caso ya está disponible y fíjense que es un simple comando que hace uso del conjunto de comandos enrutados. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? Si bien vimos un poquito rápido, creería que vimos una parte introductoria, esto más que nada lo vamos a profundizar en la parte práctica. Profe, ¿la teoría te la habilita en el aula? Sí, ahora va a quedar habilitado. Ah, bien, gracias. Profe, Sí, cuando usted decía que sube las imágenes como vector, o sea que hay que subir siempre imágenes en formato SVG. no importa si es JPG, BMP, lo que sea, el motor de WPF se encarga de vectorizar esa imagen para poder aprovechar el hardware de la computadora. Es decir, lo compila en un formato que aproveche el hardware de tu computadora donde se ejecuta la aplicación. Ah, bien, profe. Bien, bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pueden repasar también el video de la clase de esta primera parte cuando se habilite la sección correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, si no hay más consultas, si no hay más preguntas, hemos llegado a la culminación de la clase de hoy. Vamos a continuar el próximo lunes. Bien, profe. Muchísimas gracias. Bien, Hasta luego, profe. hasta luego. Nos vemos, chicos. Hasta Hasta luego, luego. profe. Nos Hasta vemos, luego. profe.